Saludos mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Para mí siempre un gusto poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, estas enseñanzas con ustedes, siguiendo la misma línea del pastor Eli, que ha estado trabajando con ustedes en cuanto al estudio bíblico. Yo también quiero compartir este tiempo en reemplazo del pastor. Estamos orando por el pastor Eli para que Dios bendiga siempre su vida y sobre todo saber que Dios está guardando y cuidando su vida y entendemos que es un tiempo de nuevos cambios, etapas nuevas en las vidas de todos de todos los seres humanos. Creo que todos los seres humanos pasamos por esas etapas que son nuevas, que son buenas, que nos edifican. Y bueno, en este día, lo que deseo es hablar sobre los nombres y títulos de Dios. Muy especial esta parte, muy importante para que podamos nosotros entender cuáles son los nombres y los títulos de Dios. ¿Por qué es importante, en primer lugar, estudiar los nombres? ¿Por qué debemos estudiar? Creo que surge naturalmente esa pregunta, ¿sí? Y importante entender el significado de un nombre, especialmente en el Antiguo Testamento. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y habla de lo relevante que es un nombre. El nombre siempre será relevante para una persona. Los nombres son relevantes. Y aunque el nombre no puede comprender totalmente a Dios, Dios ha empleado varios métodos para revelarse a la humanidad. Uno de estos métodos es el uso de diferentes títulos o nombres para identificarse a sí mismo. Dios ha querido que tengamos una cercanía con Él. Y tal vez desde el entendimiento de únicamente Dios, como que nos sentimos muy distantes. Dios acá y el hombre acá. Pero Dios se ha ido revelando poco a poco. Y esa revelación que Dios hace, que tiene, tiene el propósito de revelarse a Él mismo, de mostrar quién es Él, demostrar su gracia, su poder. Por eso es que Él ha ido así, paulatinamente, ha ido mostrando su nombre a cada uno de nosotros, ha ido mostrando, revelando su poder, su nombre, ha ido revelando su gracia y misericordia a través de diferentes nombres. Y eso ha hecho que el hombre pueda tener una cercanía de confianza en Dios, una cercanía en la que podemos vivir el uno con el otro. Esa cercanía de confianza, esa cercanía, lo podemos entender a través de los nombres. Y entendemos también que el nombre como tal en el Antiguo Testamento es muy importante. Por eso dice acá que aun cuando no podemos comprender, aunque el hombre no puede comprender totalmente a Dios, ¿qué ha empleado Dios para que podamos entenderle y conocerle? Los nombres, ¿sí? Ahora, el uso de los nombres en tiempos de la Biblia, especialmente en los días del Antiguo Testamento, llevaba mucho más importancia que el día de hoy. Claro, hoy en día la gente pone los nombres sin ningún reparo, solamente pone porque me gustó, le pone el nombre del futbolista preferido y diferentes cosas así. La gente frecuentemente usaba nombres para dar a conocer algo sobre las características, historia y naturaleza de los individuos. Y Dios hizo lo mismo. Dios mostró, puso su nombre, ¿para qué? Para que de esa manera podamos conocer ciertas cosas de Dios que no conocíamos, pero que lo conocemos a través de sus nombres. Hay gente que dice Dios es Dios, nada más, sí, pero Dios se ha revelado a nosotros a través de algunos nombres. Entonces Dios cambió el nombre de Abraham, Padre exaltado, a Abraham, Padre de multitud. ¿Por qué? Porque el nombre reveló algo importante. Dios eligió a Abraham para que sea el padre de una gran multitud. Lo mismo pasó con Jacob. El nombre de Jacob, que era un plantador, engañoso, mentiroso, le cambió a ser un nombre distinto a Israel. No es que solamente cambió el nombre, sino cambió también su personalidad. Las personalidades han sido cambiadas a través de los nombres. Y eso es lo más importante de entender, ¿sí? Los nombres han sido cambiados para entender sus personalidades. En el Nuevo Testamento Jesús cambió el nombre de Simón, que era oyente, a Pedro, que es una roca. Un comentario dice acerca de esto que estamos hablando, que el nombre de Dios es el atestiguar la manifestación de sus atributos y aprender aquel carácter que el nombre denota. Muy importante, aquí hay dos cosas valiosísimas que debemos rescatar. Primero, el saber el nombre de Dios es el atestiguar la manifestación de sus atributos.
¿Cómo ha mostrado Dios sus atributos? A través también de sus nombres. Cuando revela sus nombres, revela sus atributos. Y eso es algo bueno, cuando Dios revela sus atributos. Y también denota, ¿qué cosa? Su carácter. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, conocemos quién es Dios a través de sus nombres y eso nos apropiamos. Es importante porque a veces cantamos algunos nombres de Dios y no entendemos qué significa ese nombre o qué significado tendrá ese nombre. Pues el nombre de Dios, es decir, su revelación personal. El nombre significa la presencia activa de la persona en la plenitud del carácter revelado. ¿Qué significa eso? Que Dios quiso revelar su carácter activo a través de sus nombres. Por eso es que nosotros decimos Jehová Jireh, muestra su carácter, muestra todo lo que es Dios, ¿sí? Por eso que nosotros decimos Jehová Nisi, por eso que nosotros decimos Jehová, los múltiples nombres que conocemos. ¿Por qué? Porque esos nombres revelan su carácter activo de Dios, denota sus atributos y su gran poder. Por eso es que nosotros necesitamos entender el significado de los nombres, ¿sí? Los profesores Flender y Cresson hablan de que para los antiguos el nombre es una parte de la persona, una extensión de la personalidad del individuo. Por eso es que los nombres siempre identificarán la personalidad. Cuando alguien dice María y usted tiene ese nombre, ya viene a la mente esa personalidad, ese carácter, ¿sí? Alguien dice Roberto, ya, aquí está, viene la personalidad, viene toda su característica como ser humano. Si alguien dice, pronuncia nuestro nombre, ya tiene en su mente quién es esa persona, ¿sí? Ahora, Dios usó nombres como medios de revelación personal. Pero ¿cómo lo hace Dios? No lo hace así, de una sola, no, fue progresivo. Su nombre ha ido dando paso a paso para que el ser humano vaya entendiendo quién era Dios. Progresivamente, por ejemplo, en Éxodo 6:3, Dios dijo, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Éxodo 6:3 le está mostrando cómo se presentó a Abraham, Isaac y a Jacob. Hasta ahí Dios se había presentado como el Dios poderoso, omnipotente. Pero más adelante, en los versículos 4 al 8 de Éxodo 6, podemos observar que Dios se revela ya no de esa manera, sino como el Dios redentor, el Dios que les va a salvar. Y me gustaría que podamos leer estos versículos del 4 al 8 de Éxodo 6. Y dice, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros, a la cual habitaron. Y asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré debajo de las tareas pesadas a Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros seréis y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. ¿Qué está mostrando? Mostrando ya su parte redentora, ¿sí? Ya no solamente la grandeza, la omnipotencia de Dios, sino la parte redentora. Los versículos 4 al 8 hacen claro el significado del nombre de Jehová. Israel era su asociación con la redención y la salvación. Mire aquí, ya su nombre ya no es solamente omnipotente, sino ahora tiene un tinte más amplio, redención y salvación. Sabemos que Abraham sí usó el nombre de Jehová, pero como poderoso, mas no como el redentor, como lo muestra en Éxodo. En Génesis podemos ver nosotros, en Génesis 22, 14, un pasaje que seguramente usted ha conocido y esta palabra más que todo muy conocida, ¿no? Éxodo 22, 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Lo que en hebreo es Jehová Jireh. Jehová Jireh. Pero ahí se está mostrando a un lado de Dios, Jehová Jireh, el Dios proveedor.
Jehová proveedor. Pero ya en Éxodo miramos a un Jehová redentor, salvador, que dice, yo les voy a sacar de aquella tierra, de aquel lugar donde estaban, yo les haré, yo les sacaré, ¿sí? Qué interesante esta parte. Entonces, en Éxodo 6:3, Dios promete a su pueblo en una manera nueva, es decir, él comenzó a asociar su nombre con una comprensión nueva de su carácter y presencia. Qué lindo eso, ¿no? Dios empieza a asociar ese nombre con algo más importante, algo más especial, su carácter y su presencia. Además de usar nombres para manifestar su carácter, Dios usó nombres para manifestar su presencia. En la dedicación del templo, Salomón reconoció que Dios era omnipresente y que en ningún templo lo podía contener. En Primera Reyes 8:27. Y me gustaría que podamos leer porque vemos ahí a Salomón reconociendo lo grande que es Dios. Y lo más importante es que él dice que ya no podrá habitar Dios en su totalidad ahí. Solo su nombre habitará. Hechos 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Claro, ni la tierra es estrado de los pies. La grandeza de Dios, la magnificencia es mucho más extensa que la tierra. ¿Cómo podrá habitar en una casa? Pues solamente su nombre habitará. Y es interesante entender esto porque, ya que Dios llena el universo entero, Salomón pregunta, ¿cómo el templo, una estructura hecha por el hombre, lo podría contener? Entonces él contestó su pregunta, su propia pregunta para recordar a Dios su promesa. Mi nombre estará allí. Mire lo que dice el versículo número 29. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. Mi nombre estará ahí. ¿Y dónde aparece esto? En Deuteronomio capítulo 12, versículo número 11. Deuteronomio 12. Vamos a ver, Deuteronomio número 12, versículo 11 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestro diezmo, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Mire cómo empieza diciendo, y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere eh, para poner en él su nombre. Dios estará ahí, pero su nombre estará ahí. Imagínense solo el nombre de Jehová. Porque la grandeza de Dios, su poder, su grandeza, su presencia es más allá del templo, rodea el mundo entero. No puede habitar, no se puede limitar a un solo espacio pequeñito de una edificación hecha por manos de hombres. Solo el nombre de Dios habitará ahí. Ahora, es importante entender esa parte del nombre de Dios, aunque la omnipresencia de Dios se podía ser restringido al templo, sin embargo, la plenitud de su carácter, como representado por su nombre, podría morar allí. ¿Sí? Es interesante esto. Aunque la omnipresencia de Dios no podía ser restringido a un templo, solo el nombre de Dios va a estar ahí. Salomón siguió orando para que todo el pueblo de la tierra conozcan su nombre. Y mire lo que dice Primera de Reyes 8:43. Es interesante. Tú oirás en los cielos, en lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Qué interesante esta parte, ¿sí? Muy interesante. Mire, Salomón sigue orando para que todos los pueblos conozcan el nombre de Dios y glorifiquen el nombre de Dios, solo el nombre de Dios, ¿no? Una grandeza. Por eso conocer los nombres de Dios es conocerle a Dios mismo en su plenitud. Una vez más, esto vincula el nombre de Dios con una revelación de su carácter. Dios mismo usó el concepto de su nombre para representar la revelación de su poder, de su naturaleza y su poder. Le dijo a Faraón en Éxodo 9:16, y a la verdad,
yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, solamente el nombre de Dios. Qué interesante conocer el nombre de Dios. ¿Cuáles son los nombres de Dios? Estaremos mirando más adelante. ¿Cuáles son esos nombres de Dios? El nombre de Dios representa su autoridad al igual que su poder. Por ejemplo, él invirtió el nombre en el ángel que condujo a los israelitas. Él invirtió, sí, en Éxodo 23:21 vemos esto. Esto probablemente era una teofanía de Dios, una representación de Dios, una representación humana, una revelación presencial de Dios, ya que el pasaje expresa la idea del ángel, o que el ángel actuó con toda la autoridad de Dios mismo. Era el ángel, era una representación del ángel en Dios. Dios era ese ángel, ¿sí? Eso se llama una teofanía, una representación visual de Dios, como un ángel en este caso, ¿sí? El nombre de Dios representa entonces las cuatro siguientes. Número uno, la presencia de Dios. Número dos, la revelación de su carácter. Número tres, su poder. Y número cuatro, su autoridad. Solo el nombre, mire, representa la presencia, la revelación de su carácter, su poder y su autoridad. Entonces, cuando nosotros pronunciamos el nombre de Dios, cuando pronunciamos y decimos en el nombre de Jesús, estamos hablando de su presencia, la revelación de su carácter, de su poder y su autoridad. Y eso es algo maravilloso. Entender estos cuatro ámbitos fundamentales, ¿sí? Cuando hablamos del nombre de Dios. Enseguida hay algunos otros puntos que demuestran la importancia que Dios pone en su nombre. En primer lugar, Dios demanda temor, reverencia, respeto a su nombre. En Deuteronomio 28, 58 y 59 nos explica esta parte. Me gustaría que usted pueda leer ahí en su Biblia el capítulo 28, versículos números 58 y 59, y podemos ver qué es lo que dice ahí, ¿no? Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de la ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, por no poner en reverencia y respeto el nombre de Dios. Él manda que el nombre no se tome en vano. ¿Recuerdan de los mandamientos? Éxodo 27 dice que no tomemos en vano el nombre de Dios. Dios advierte a su pueblo que no olviden su nombre. En el Salmo 44, 20, 21 habla de no olvidar los nombres de Dios. Dios promete una bendición para aquellos que conocen su nombre. Haya una maldición para aquellos que haya una bendición para aquellos que piensan en su nombre, ¿sí? En Malaquías 3:16. Entonces miramos cómo el nombre de Dios, solo ese nombre, es tan especial. ¿Qué nomás? Cuatro cosas especiales que revelan el nombre de Dios. ¿Qué nomás decíamos? Su presencia, su carácter, su poder y su autoridad, ¿sí? Entonces pensemos en los nombres de Dios que revelan estos cuatro ámbitos: presencia, carácter, autoridad y poder. Dios revela eso a través del nombre de Dios, y por eso es importante el poder estudiar los nombres de Dios. La semana que viene estaremos trabajando en nombres y títulos de Dios en el Antiguo Testamento. Que Dios bendiga sus vidas en gran manera. Que la paz de Dios esté con ustedes. Gracias por escuchar este tiempo y espero que usted pueda seguir este estudio y sobre todo tenga un lapicero, una libreta, algún papelito y tenga su Biblia a la mano para que pueda seguir estos estudios que son de gran bendición para cada uno de nosotros. Dios le bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Que la paz de Dios esté.